es por medio de lectura de muchas personas y no vengo aquí a reinventar la rueda. Yo he investigado y he leído, son otros los que me informan a mí. Y yo quiero hacer eso con ustedes, informarles a ustedes algo que yo he aprendido de otros también. Sería imposible mencionar todos los libros que han contribuido a este frustrante a veces y por momentos maravilloso proceso de aprendizaje. Pero quizá la forma más clara como Dios confirmó a mi vida el hecho de que Él quiere que esté en este rollo, llamémoslo así, en este proceso, es lo que hago hoy por hoy. He hecho cualquier tipo de ministerios. De hecho, yo empecé mi ministerio ya como adulto en el año 1989, aquí en Ciguatepeque, en la iglesia Dios es Amor, cuando hice la primera cruzada con el hermano Bruce Del Monte. Hola Armin, le ama a su buen amigo Bruce Del Monte. Bueno, ni trato de imitarlo. Si quiere imitación de Bruce, hable con Douglas Avala. Ese hombre imita a Bruce como nadie en el planeta. Pero trabajé con Bruce Del Monte por 10 años, he trabajado en el seminario bíblico en Chimaltenango, he pastoreado, he trabajado en cualquier cosa que usted se imagine a nivel ministerial y nunca imaginé a dónde me llevaría el Señor en el último año y 9 meses. Porque ahora yo pastoreo una empresa, ¿cómo le parece? Una empresa en Guatemala, es parte del sentido del humor de Dios, que me lleva a poner en práctica lo que ya por muchos años he venido estudiando. Y he tenido que lidiar con esto, pero día a día ahora el Señor me pone a cuestionar y a poner en práctica lo que espero que usted aprenda en estas horas a continuación. Vamos a mirar aquí entonces el tema, tienen sus hojas ahí, los nuevos paradigmas en el ministerio de la iglesia. Quiero iniciar por el principio, valga la redundancia, no hablando tanto de negocios, sino hablando de la realidad que como iglesia enfrentamos. Me baso mucho en este libro, y van a ver usted la foto más adelante del autor de este libro, el señor Reggie McNeil, se llama, más adelante miramos, este señor escribe un libro que el título mismo es una contradicción, dice, Este presente futuro, y es un libro maravilloso, sumamente radical, usted lo puede mirar después si quiere, no está en español lamentablemente, pero si usted lee inglés, vale la pena comprar este libro. Al final tengo 2 libros más que él ha escrito recientemente, que realmente presentan de manera muy fuerte y muy real, pienso yo, la realidad que tenemos como iglesia, usted y yo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Hades no prevalecerá contra ella. Amén. Ahora, ahí se refiere a la iglesia universal, porque si fuese la iglesia local, sería una mentira ese texto. Porque hermanos, lamentablemente, escúcheme esto, son más las iglesias que se cierran el día de hoy que las que se abren. ¿Escuchó eso? Estadísticamente son más las iglesias que se están cerrando alrededor del mundo que aquellas que están abriéndose. Y eso es preocupante. Y eso no desmiente lo que la palabra dice, simplemente dice, hombre, en este mundo tendréis aflicción. Seremos siempre minoría. El ataque de Satanás es frontal y está atacando a la iglesia de maneras sutiles y directas. Usted lo sabe como siervo del Señor que es. Algo que lamento mucho que en los seminarios, y no me refiero aquí a este seminario, es cualquier seminario del mundo, mi propia experiencia, habiendo ido a un excelente seminario, es el poco tiempo o el nulo tiempo que pasamos en hacer exégesis cultural. Usted dirá, ¿eso qué es? Bueno, aprendemos la hermenéutica del texto, nos enseñan cómo estudiar el texto y qué maravilla por eso. Y de hecho, me gozo con la centroamericana y me identifico con la centroamericana, ¿por qué? Por nuestra seriedad en cuanto al texto bíblico. Hermanos, nunca perdamos esa identidad. Suficientes alternativas hay para eso allá afuera, pero usted y yo espero que seamos conocidos como centroamericanos porque realmente manejamos bien el texto bíblico, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. La exégesis bíblica está ahí, pero el problema es que muchas veces no entendemos o no somos relevantes a lo que pasa a mi alrededor. Y los cambios son dramáticos, querrámoslo o no aceptar. Por ejemplo, descubrí estadísticas de la iglesia. Ahora esta iglesia no es de Guatemala, es la iglesia básicamente norteamericana que muchas veces modelamos aquí también en nuestro entorno. Pero escuche estas estadísticas que creo usted va a reconocer como algo que muy posiblemente se asemeja a lo que pasa en Honduras. Estadísticamente a nivel financiero, las personas entre 65 y 74 años donan un promedio del 3.1%, mientras que los que tienen entre 18 y 24 solo el 0.6%. Ahora, usted podrá decir, eso es cierto. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Si es una realidad, y es una realidad esto.
Toda iglesia está a una generación posible de extinción, simplemente por esos números. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. Los viejos dan, y no solamente viejos de membresía, los mayores de edad aprendieron a dar, y ni siquiera el 10%, ahí aparece 3.1%. Si es algo cierto de la cultura posmoderna es que vienen a recibir, les cuesta dar, no han aprendido a dar. Y solo por eso tenemos un problema. ¿Qué hacemos al respecto? Es realidad de toda iglesia a nivel del mundo que el problema serio de las finanzas. ¿Qué hacemos con las finanzas? Por otro lado, interesantemente, los que ganan menos, tienden a dar más de lo que ganan más. ¿Cierto eso o no? Mira, me ha pasado, he pastoreado iglesias donde se va fulano de tal, el fulano famoso, ricachón, y todo dice, no vamos a morirnos aquí. Se cierra esta cosa porque se fue el hermano fulano de tal. Siguiente mes, crecen las ofrendas. Increíble. Dios se goza de dar a la obra de la gente menos esperada. Y eso es cierto también estadísticamente hablando. Eso es a nivel de entender un poquito de lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora miremos cambios demográficos. Y esto sí es algo que quizá usted no ha considerado y nos está afectando cada vez más y nos va a afectar de manera directa en un futuro. Se dice que para que una cultura se mantenga por más de 25 años, debe haber un porcentaje de fertilidad de 2.11% de nacimientos por familia. Eso es lo que los estudios arrojan. Históricamente ninguna cultura ha podido revertir este fenómeno cuando tiene 1.9% menos de fertilidad. No existe modelo histórico que permita que una cultura se mantenga como, por lo menos mayoría, si hay menos de 2.11% de fertilidad. Ahora sígueme, ¿de acuerdo, hermanos? Vamos a llegar a un punto con todo esto, ¿de acuerdo? Pero este es el punto. La iglesia no sabe hacer exégesis de su entorno. No sabemos leer los tiempos, no sabemos entender lo que pasa en nuestro entorno para responder con relevancia a esos problemas. Ojo, no digo esto que nos convertamos como el mundo. Ser exegetas de la cultura no implica que yo adopto la cultura. Simplemente entiendo cómo hacer puentes efectivos para lograr de pasar de mi mundo al mundo real de allá afuera, sin vulnerar la palabra de Dios, sin adulterar el texto y el mensaje, pero sí siendo relevantes. Sigamos mirando esto, y es que es interesantísimo, vamos a ver por qué al final. Si solo hay 1.3% de fertilidad, es imposible de revertir. Tomaría entre 80 y 100 años corregir este fenómeno y no hay ningún modelo económico que pueda sostener esto. No existe modelo económico que pueda hacer que una cultura se revierta teniendo un promedio de 1.3% de natalidad. Sigamos. Realidad demográfica, vámonos a Europa. Europa, de donde vino el Evangelio hace ya muchos años, a Norteamérica. El lugar donde mis ancestros, los suecos, vinieron buscando libertad de culto a Norteamérica. Y mire cómo es el modelo de Dios tan hermoso, hermanos. 300 años atrás, inicia una nación norteamericana que conocemos el día de hoy. ¿Sabe usted que el gringo real no es blanco como yo? Nada que ver. Es un país realmente muy nuevo, muy joven, con 300 años de historia, no más. El gringo real tiene piel morena, es el indígena de Estados Unidos. Ese es el verdadero gringo. El gringo que usted y yo conocemos y que vemos como el blanco, ese es uno que vino de Europa necesariamente. Y mis ancestros vinieron de Europa a Norteamérica buscando libertad de culto. Esa gente hace 100, 150, 120 años, movidos por el Señor, envía misioneros a Centro y Suramérica. Y ahora mire el plan de Dios, hermanos. ¿Coincidencia o plan de Dios? Ahora, entre nosotros, estamos enviando el Evangelio al lugar de donde vino originalmente, a nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? El ciclo de Dios. Estamos mandando misioneros a Europa, ¿cómo le parece? A este mundo exactamente, donde el promedio de natalidad es 1.8. Recordemos el número, 2.11, 1.9, no existe modelo histórico, este ya se bajó, 1.8. Pero los musulmanes lo invierten, es 8.1 promedio de nacimientos entre los musulmanes en Francia. Y se dice que 30% de los jóvenes menores de 20 años ya son musulmanes en el país de Francia. Vayámonos a otro. En el 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en 39 años se estima, ya menos, que esta ya es una estadística un poco vieja, Francia será una república islámica. Francia.
Interesante esto. Y ahí hubo un movimiento misionero fuerte en Francia que afectó nuestro mundo acá hace ya muchos años. Vámonos a Inglaterra, aún más cercano al mundo misionero nuestro, al mundo de teología, de la cual aprendemos hasta el día de hoy. 1.6% de fertilidad. Últimos 30 años, la población musulmana creció de 82,000 a 2.5 millones. Hoy supera mucho este número. Asume que hay más de 5 millones, solo en Inglaterra. Y mire lo triste, más de 1,000 mezquitas, y muchas de ellas eran templos e iglesias cristianas. Lo que decía hace un momento, están cerrando las iglesias, y las iglesias cristianas de gran tradición, de gran historial, como sería la centroamericana en Honduras, algún día podría ser, Dios quiera que no, que este lugar se use para una mezquita, si no somos cuidadosos. Ahora, espero que no sea así, pero me refiero, a veces pensamos, no me va a pasar a mí, ¿no? ¿Usted creyó que los ingleses pensaban eso? Olvídense. Y ya está pasando esto. Vayamos a Rusia, más de 23 millones de musulmanes, 1 de cada 5 ya en Rusia. En pocos años, 40% del ejército ruso será musulmán. Usted dirá, ¿a mí qué me importa eso? Eso es Rusia. Estoy aquí en Cihuatepeco, estoy en Honduras, o en Guatemala, donde vivo yo. Sigamos. Grecia, 1.3. Alemania, 1.3. Será un estado musulmán en el 2050. Italia, italiano, ¿qué pasó con el espagueti, hombre? Que tiene muchos niños. 1.2. Y la madre patria España, ¿cómo le parece? 1.1. Viví en España, hermanos, y en España es raro tener 2. Eso ya es ejército, 2. 1 máximo, 1.1. E increíblemente, en toda la Unión Europea, de 31 países, el porcentaje promedio es 1.38. Y la historia demuestra que estos porcentajes son imposibles de revertir. Usted dice, pero ¿esto qué tiene que ver con la conferencia de finanzas, de negocios? Vayámonos ahora al continente americano. Canadá, 1.6. El Islam ya es la religión de mayor crecimiento, no entre minorías, en Canadá, punto final. Estados Unidos, de aquí ahí importamos todo aquí a Latinoamérica, 1.6 ya. En el 70 habían 100,000 musulmanes, 2008 había más de 9 millones, hoy no tengo estadísticas para 2015, pero son muchísimo más que estos musulmanes. Y hubo una conferencia en la ciudad de Chicago de los 600 líderes más importantes del mundo musulmán. Se reunieron a planificar qué hacer y ¿sabe qué dijeron? Olvídense, no se preocupen, en 30 años habrá más de 50 millones de musulmanes viviendo en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Olvídense del yihad, tengan hijos. Tengan hijos. Esto es nuestro. Pasemos ahora a Honduras. En solo, mire, 10 años pasamos de 3.67% ya a 3% de fertilidad. No hay todavía estadística para el 2015, 2014. Ya bajamos casi un punto porcentual. Y usted dirá, ¿cómo me afecta esto? Hermanos, afecta de maneras increíbles. Y la iglesia no tendría idea cómo responder a eso. Seamos honestos. ¿Qué le diría usted a un hermano de su iglesia que ya tiene a un musulmán a la par? ¿Cómo usted defiende su fe ante eso? A ver, ni yo sé como pastor, dirá usted, mucho menos mis hermanos. ¿Cómo responde usted a una realidad, a una exégesis cultural de lo que está pasando en nuestro entorno? Como un ejemplo de muchos más que podría mencionar hoy, de cómo muchas veces estamos metidos en nuestra cajita y lo que aprendimos, eso fue y olvídese de otra cosa. El mundo sigue siendo como fue en mi tiempo, como fue el tiempo de mi papá, el tiempo de mi abuelo, y así seguirá hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Así no es, hermanos. El mundo cambia y a un paso aceleradísimo. Y la iglesia, casi siempre la iglesia cristiana evangélica, somos los últimos en llegar. Y llegamos tarde y no sabemos cómo responder. Y si lo hacemos, nos tildan de otro que ya lo hizo, ya se nos adelantó. Y no somos la primera voz, no somos protagonistas de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. La realidad está ahí. ¿Qué hacemos? Mire, por ejemplo, en Guatemala, ahí no se ve, es una van que miré ahí en el Trébol, en Guatemala, con un mapa de Siria, con el presidente de Siria, en Guatemala. Hágame el favor. El querido Hugo Chávez permitió y empezó y sigue fomentándose el movimiento antisemita, o sea, antijudío, Hezbollah Latinoamérica. Ya es un hecho. En Venezuela ya está el grupo Hezbollah Venezuela, declarado. Y usted dirá, ¿eso no afecta a Honduras? Hermanos, prepárense, es en serio. Esto es el problema, no estamos en contacto con la realidad que nos rodea.
Y por eso sugiero que miremos un poquito acerca del libro de Reggie McNeil, este hombre que lo han querido linchar en su denominación, los Bautistas del Sur, por su mensaje tan radical. Y repito, quizás cosas que usted al leer ese libro no lo va a masticar muy bien, no se preocupe, pero por lo menos sáquele lo bueno. Y a mí me trastornó este libro al punto, repito, donde ahora soy trabajador, soy empleado de una empresa de transporte de combustible en Guatemala. Pastor, imagínense, esos sí son los filisteos, hermano. Yo nunca me imaginé en qué me metí, hermanos. Cuando me metí eso y por circunstancias que no planeé, pero en el propósito de Dios estaba que hiciera eso. Primer día de trabajo le pregunté yo al gerente de recursos humanos, hermanos, deme un perfil de un trabajador de Autotanques S.A. Me dice, bueno, fácil. Todo empleado que llega aquí pasa por una prueba de mentira, un polígrafo, y toditos la pierden. Qué bueno, qué buena iglesia tengo yo. ¿Qué más? Todos tienen mínimo de 2 hogares, todos son ladrones, mujeriegos, perversos. Bienvenido. ¿Y sabe por qué me metió Dios a mí en esa locura? Porque, hermano, si se puede ahí, se puede en cualquier parte. Créanme que sí. Y ha sido extraordinario. Quisiera tener tiempo para compartir con ustedes testimonios de la maravilla del poder de Dios entre los más duros de corazón que ustedes se pueden imaginar. Pero para eso les pido que visitemos algunas realidades que presenta Reggie McNeil que yo realmente creo que son certeras. Primera, en función del tema que trataremos esta noche y mañana, es importante dejar un buen cimiento, buenas zapatas en la cual construir este edificio que espero que tengamos para mañana en la noche. Primera realidad está en sus notas. Los cambios demográficos del mundo confirman la importancia de renovar la misión y visión de la iglesia. Términos muy usados, muy de moda. Por cierto, hermanos, si usted les suena lo que yo digo hoy como una nueva moda, una nueva cosa, por favor, hoy ni mañana espero sugerir cómo hacer las cosas. Simplemente quiero sugerir qué hay que hacer, pero cómo, Dios sabrá cómo confirma su vida eso en su contexto. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí no es una receta de cocina, vaya, haga esto y esto y esto y va a funcionar. Yo no tengo ni idea cómo funciona en su aldea, en su ciudad, en su pueblo, no sé cómo funciona. Dios sí sabe. Y Dios puede prosperar eso, pero sí hay un qué hay que hacer, eso sí está clarísimo. En función de la realidad que está a mi entorno, qué está pasando a mi alrededor que me hace a mí hacer cambios necesarios, sin vulnerar la palabra de Dios, ni una jota, ni un punto de ella. La primera es un colapso de la cultura de iglesia. ¿Qué es cultura de iglesia? Y pueden poner ustedes sus notas, es colapso de la cultura de iglesia. Cultura de iglesia es la invitación para que personas se unan para apoyar una institución. Dígame si no es cierto, hermanos, que antes donde iba el abuelo, iba el hijo, y donde iba el hijo, iba el nieto, iban los bisnietos. O sea, era la iglesia de la familia. Hoy es muy, muy normal ver que el abuelo va a una iglesia, la abuela va a otra, a veces los papás van a otra y los hijos van a otra. O sea, no hay ningún tipo de lealtad para con la institución como tal, porque la institución ha defraudado. De tal manera que hoy decirse evangélico no es una buena cosa. ¿Sabe que en mi ciudad, en Cúcuta, es tan fea la palabra evangélico, tan negativa la connotación evangélico, que para ellos evangélico es un aleluya pide plata? Y nunca me presento como un evangélico, porque inmediatamente me cierra el círculo. Este es pedigüeño este hombre. Bien difícil esto. Es cierto, en el trabajo, igual, antes contratar a un cristiano, excelente. Hoy, prefiero a un filisteo que a un cristiano. Porque este cuate cristiano ya viene con privilegios y quiere que lo trate de manera diferente. Triste, eso es cierto. Se ha colapsado la cultura de iglesia. Y hay preguntas que suenan buenísimas. Por ejemplo, la pregunta equivocada: ¿cómo creamos una mejor iglesia? Usted dice, ¿pero qué tiene eso de malo si yo estoy aprendiendo en el seminario? ¿Qué tiene de malo crear una mejor iglesia? ¿Sabe qué es? La actividad de la iglesia, hermano, escuche esto, es un mal sustituto para una vitalidad espiritual genuina. Y si no, explíqueme cómo en una cultura como la nuestra, hablo de Guatemala, donde hay cultitis aguda, hermano. Ahí hay culto para todo. Me pasó una vez que llegué a un pueblo, no digo el nombre ni el lugar, nada de eso, pero llegué al lugar y llegó Daniel: hermano, venga, qué bueno que llegó, acompáñenos a un culto. Yo, bueno, no, pero no vengo, no importa, venga así. Me metieron y llegué a la casa y ¿qué es? Es un cumpleaños.
Y así, ¿quién cumple años? Gemelos de 2 años. Y culto, hágale una piñata, mano. ¿Para qué quieren culto para 2 niños de 2 años? Y finalmente, bueno, ni modo, entonces, ¿qué predico? No hay mensaje bíblico aquí al cumpleaños. Ah, la familia. Ay, hermanos, empecé a predicar y de repente sale una señora, ni conocía a la señora. Y yo, incómodo, seguí predicando. Al final se va, así el hombre de la casa. Y luego descubrí a la esposa y la esposa estaban peleados, se odiaban. Un fracaso total el culto. Culto para un cumpleaños de niños de 2 años. Hágame el favor. Otro evento me invitaron a predicar 7 mensajes. Y yo, por ignorante, no pregunté, oiga, ¿y el evento qué es? Yo me imaginé el centenario del evangelio en este pueblo, pues, o sea, 7 cultos. Increíble esto, pues. Y me preparé y me dieron un mensaje, mira, rebuscado el tema, rebuscadísimo. Y llegué ahí predicando. Como al tercer servicio, pregunté, hermano, ¿y cuál es el evento que celebramos? Ah, es el aniversario del coro prejuvenil. ¡Ah! Hagan un partido de fútbol, hermano, algo que... Coro prejuvenil, 7 cultos. Y usted dirá, no, la iglesia, hermano, no reemplaza la vitalidad espiritual de nadie. Es cierto, claro que sí. Usted puede ir a culto todos los días de la semana, no cambia nada. ¿O por qué entonces Guatemala, escúcheme esto, estadísticamente el país más cristiano de Centroamérica y casi del mundo, según dicen por ahí, Guatemala, le sigue El Salvador, le sigue Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en ese orden, según las estadísticas. Y en ese mismo orden, el país más peligroso de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, ¿cómo le parece? Honduras. De alguna manera no hacemos mucha mella que digamos, ¿no cree usted? Algo pasa. La institución como tal, hermanos, ha colapsado. ¿Cuántos choferes han entrado a mi oficina en mi nuevo trabajo? ¿Sabe qué me dicen? Pastor, así me dicen. Ustedes los evangélicos una parranda de hipócritas. Ah, mucho gusto, y me llamo Daniel. ¿Sabe qué les digo? Tienen razón. Perdónenos. Dios no es hipócrita. Yo sí soy hipócrita muchas veces, perdónenme. La institución, hermanos, no vale hoy, no vale. Usted diga, yo soy de la centroamericana, eso ya no vale, hermano. No vale. ¿Qué es lo que vale entonces? La pregunta es que no es cómo crear una mejor iglesia. Lo dice, el llamado del Señor es clarísimo, hermanos. Está en Éxodo, no lo voy a leer porque no hay tiempo para esto, pero sí también está en Primera de Pedro. Y este para mí es el texto lema para estos días. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta correcta, la pregunta que usted y yo debemos responder, ahí está. La perspectiva correcta es desarrollar una teología de misión, una teología misional, de restauración, llamaría yo, de restauración. Un movimiento de transformación que nos lleve de la coerción, hermanos, de la coerción con doble C, coerción y el legalismo, a la gracia y amor. La gracia y amor. Básicamente se presenta la iglesia como un club de membresía. Llena usted los requisitos, huele como yo, se viste como yo, se ve como yo, habla como yo, bienvenido al club. Si no entra en el perfil centroamericano, mejor no venga por acá. Sepa, hermano, que ninguno de los hombres con quien trabajo yo cabría en una iglesia centroamericana. No sabríamos qué hacer con ellos. Qué problema tan serio. 2 familias. ¿Qué haría usted con eso? ¿Con cuál se queda? Ladronazos, mentirosos. ¿Qué hacemos con ellos? Entrarían ellos a su iglesia y dirían, qué bueno, me siento. No felicitado por mi vida. Ellos ya saben que están mal, hermano. No hay que convencer a un malo de lo malo. Él sabe que está mal. El problema es que no sabe cómo salir de eso. ¿Es su iglesia una invitación a la gracia y al amor? No a la permisividad del pecado, oiga bien. ¿O es una iglesia donde hay que vestirse de cierta manera y verse de cierta manera para que usted pueda entrar? O si no, no es bienvenido. ¿Con quién estuvo Cristo? Con los enfermos. Y hemos transformado la iglesia de Cristo en una galería de obras de arte, en un museo de obras de arte. Y esa no es la iglesia de Cristo, por lo menos no la que yo quiero asistir. La iglesia de Cristo es un hospital de enfermos, empezando por el pastor. ¿Amén, hermano? Sí, Señor. Estamos enfermos y por eso venimos aquí.
Necesitamos de la gracia y el amor de Dios. La institución como tal ya no vale, hermano. No basta decir, somos centroamericanos. Qué bueno por eso, pero eso ya pasó. ¿Sigue vivo? Dios quiera que sí. ¿Recuperemos? Claro que sí. ¿Continuemos? Claro que sí. Pero tenemos que entender que el mundo pide algo diferente, una expresión diferente de iglesia. Me gustaría hacer preguntas acá porque cuando he dicho esto en el pasado diferente, una vez me pasó con un hermano a quien quiero y respeto mucho en Guatemala. Un pastor de 30 años, graduado de seminario, un hombre que yo considero pastor. Hay muchos que son pastores, pero sintieron el llamado y no estudiaron nada y ahí se meten y Señor, guíame. Aquí está, bueno. Y dicen barrabasadas. Este hombre sí está preparado. Y estaba hablando de esto y el hombre tenía esa mirada así como cuando un venado ve un carro que ve así, miren. Y no sabía cómo interpretar esto. Decía, y finalmente paré y dije, hermano, cuénteme qué está pensando. No, siga, hermano Daniel, siga. No, me rehúso. Usted es mi amigo, cuénteme qué está pasando. Ayúdeme, por favor. Quizás no estoy diciéndolo de una manera que usted entienda. Ayúdeme. Y me dice, no, siga. Y me dice él finalmente, hermano, ¿me va a decir usted que está bien hacer ministerio por fuera de la iglesia? Y tuve que retroceder, agarrarme el pizarrón porque quería decir cosas feas. Y dije, repítame la pregunta, hermano. ¿Me va a decir usted que está bien hacer ministerio por fuera de la iglesia? Y pensé un momento y le dije yo, déjeme responder su pregunta con otra pregunta. ¿Hizo Cristo ministerio en la tierra? Ni modo, el maestro hizo ministerio. Y dice, ¿había iglesia? Y me miró así, aún más grande así. Me dice, ay hermano, hoy mismo voy a sacar a 4 hermanos de la cárcel. ¿En serio? Palabras textuales. Y yo, ¿qué? ¿Barrotes? ¿Calabozo? No. Escuche esto. Los pusimos en disciplina porque hicieron ministerio por fuera de la iglesia sin nuestro permiso. Ahí sí se me salió el colombiano, hermano. Se me salió el colombiano. ¡Uy, hermano! Tenía muchas palabras encontradas, pero al final dije, ¿quién faculta? ¿A quién? ¿Faculta usted a alguien para hacer ministerio o es el Espíritu Santo de Dios que faculta a alguien para hacer ministerio? Es que es la iglesia, hermano, es la institución. Hermano, ese es el problema. Y eso me trastornó para siempre para hacer lo que hago el día de hoy. Tenemos que entender que hay un colapso de esa cultura de iglesia. No lo es todo. Si alguna vez lo fue, pero hoy no lo es. Sigamos. Segunda, y me encantaría que pregunte, de pronto a usted no le gusta jugar fútbol, quédese conmigo y hablamos entonces. Y rumiamos esto un poquito juntos, ¿me parece? Segunda realidad, el cambio de crecimiento de iglesia a crecimiento del reino. El cambio de crecimiento de iglesia a crecimiento del reino. Pregunta equivocada, ¿cómo hacemos para que la iglesia crezca? Usted dirá, pues eso suena muy bueno, yo he leído libros de eso, y el crecimiento por montones de lados. ¿Cómo crecer su iglesia? ¿Cómo? Sobran los libros de esto. La segunda pregunta, ¿cómo hacemos para que otros vengan a nosotros? ¿Le ha funcionado a usted o no? ¿Qué tal la pregunta difícil y correcta? ¿Cómo transformamos nuestra comunidad? Que no suene esto a evangelio social, hermanos, porque no lo es. Es el evangelio de Cristo, en mi opinión. ¿Cómo transformamos nuestra comunidad? Una pregunta, hermanos. Si usted llegara hoy allá a su pueblo, a su aldea, a su ciudad y anunciaran por parlante, nos vamos a ir de este barrio. La iglesia centroamericana se va a ir de este barrio. ¿Qué dirían los vecinos? Gloria a Dios, en que no creemos, pero váyanse. Qué bueno. ¿O qué me importa? O dirían, no se vayan. Quizás no somos miembros, pero ustedes hacen diferencia en esta comunidad. O sea, ustedes están aquí, algo pasa con ustedes acá. Y hay una historia increíble para esto que pasó en el país de Nicaragua. No conozco a este hermano. Él se llama el hermano Pastor Tomás Ruiz. Vive en Los Brasiles, un barrio de Managua, un barrio que no es muy popular. De hecho, es un barrio muy, muy feo. Y este hombre hizo algo radical. Leyendo estos libros y pasando por el mismo dolor que estoy pasando yo, tratando de rumiar estas cosas, reconoció que él llevaba 25 años pastoreando esta iglesia ahí en Managua, de la misma manera como había aprendido de sus ancestros y así había continuado, y la iglesia tenía 25 miembros. Y dale con la cultitis, dale con todo lo de siempre y nada. Un día este hombre trastornado, y digo yo, tocado por el Señor, hizo algo radical.
Invitó al pueblo, al barrio, a abrir la iglesia y les hizo una cena. Comida gratis, ahí sigue todo el mundo, comida gratis, se sentaron todos ahí. ¿Y sabe qué hace el pastor Ruiz? Los hemos invitado para darles de comer, pero hay un motivo más fuerte que eso. Y los hemos invitado para pedirles perdón. Perdónenos. Llevamos 25 años como iglesia aquí y nunca les hemos preguntado a ustedes qué necesitan. Tenemos un menú de opciones para ustedes, pero nunca les hemos preguntado a ustedes qué necesitan ustedes. Y la gente así como impactada empezó a responder y el común denominador, ¿sabe qué era? Tenemos muchos zancudos aquí. ¿Por qué? Hay demasiados baches afuera en la calle. Se llena el agua, los hoyos se llenan de agua y los zancudos ahí tienen sus huevitos y nacen los zancudos. Y entonces el pastor dijo, bueno, vamos a hacer iglesia entonces. Perdónenos. Siguiente domingo, hermanos, cuando se acabó el evento, llamó a sus hermanos y hermanos, el próximo domingo vengan al culto, pero vengan con ropa de trabajo. Vamos a hacer culto tapando hoyos. Y por 3 semanas hicieron culto. ¿Cómo le parece a usted? El culto del domingo fue tapar hoyos en la comunidad de los Brasiles. Y el amigo mío que conoce, que me contó esta historia, regresó un tiempo después y encontró en esa iglesia 250 personas. Y preguntó él, hermanos, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y el mismo pastor le respondió a él, pregunta equivocada. Miembros, toda la comunidad. Discípulos, 250. Qué increíble, hermanos, que pensamos que Dios nos puso en un lugar por simple coincidencia. Y nos preguntamos, ¿qué características tiene mi entorno en una exégesis cultural correcta y relevante que me hace pensar, por algo Dios me puso aquí a 2 cuadras de la universidad? ¿Por qué será? Hay un potencial de universitarios que tienen 2 opciones, emborracharse el viernes o que alguien les escuche y les rasque donde realmente les pica y no donde yo pretendo rascarlo y no le pica. ¿Están conmigo? ¿Ven la diferencia? Probé esto en mi ciudad en Cúcuta, hermanos, y mandé a toda la iglesia a hacer una encuesta en el vecindario. ¿Cuánta gente vive en su casa? Y el problema principal, ¿sabe cuál era? Un montón de gente. ¿Qué hacemos cuando chocamos a alguien con el carro al otro que va en la moto? Es un problema real en Cúcuta, Colombia. Un montón de accidentes con motorizados. Manejan como locos. Y miren, un montón de gente salió. No sé qué hacer legalmente ahora que golpea a alguien en una moto. Tenemos 3 abogados en la iglesia. Buenísimos. Sirvamos a la comunidad. Abrimos la puerta, tuvimos un evento no eclesiástico, sino pancartas. Reunión a tal hora, tal día. Venga y reciba consejo legal de jurisprudencia. ¿Qué hacer si usted ha golpeado a alguien con moto? Y ahí sentados decían, ¿y esto qué es aquí? Y es un abogado hablándome, esto no parece iglesia, hermano. Esta es una iglesia. Nos interesa la comunidad. Queremos no un evangelio light, queremos servir a la gente para que entonces ganemos el derecho de hablar. Porque hemos realmente ministrado a las necesidades sentidas de la gente a nuestro alrededor. Hay iglesias, hermanos, y hoy por hoy la iglesia de Estados Unidos especialmente es una iglesia de gente que viaja media hora, 1 hora de distancia para llegar a la iglesia. En el vecindario no hay ningún ministerio. Sería igual tener esa iglesia ahí o en el lugar más remoto de una selva. Sería igual. Porque finalmente todos van a ir a su iglesia. Pero ¿qué pasa a su alrededor? ¿Qué me importa? La comunidad, hermanos. ¿Cómo transformamos a nuestra comunidad? Ahí habría mucha tela que cortar. Ponga ahí un cambio de actividad eclesiástica, un cambio a transformación de nuestro entorno. Ahí está la línea ahí en sus hojas, dice un cambio de actividad eclesiástica a transformación de nuestro entorno. Construyendo de adentro hacia afuera versus de afuera hacia adentro. Espiritualidad, una vez más, misional. Misional. Que el pueblo de Dios sea movido por el corazón de Dios. Que nuestros corazones sean quebrantados por aquello que quebranta el corazón de Dios. Que nos regocijemos en aquello que produce gozo al corazón de Dios. Que tengamos relevancia. Que la gente diga, ahí sí me entienden, ahí sí me entienden. Ahí sí me resuelven mis problemas reales. No los problemas que ellos consideran que son reales. A mí me encanta la interacción y en un grupo como este, la frustración es no poder tener preguntas. De pronto usted dice, objeción, objeción, hágala.
pero no hay tiempo para eso. Pero usted después me puede decir, lo quiero apedrear, apedréeme, no hay problema. Pero espero que vamos entendiendo un poquito para que después veamos de qué manera la expresión de nuestra espiritualidad se debe dar más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Siguiente realidad que tiene que ver con eso, y es una nueva reforma, y es liberando al pueblo de Dios. Una nueva reforma, liberando al pueblo de Dios. Pregunta equivocada: ¿cómo hacemos para que todos trabajen en un ministerio dentro de la iglesia? Usted dirá, ¿y eso qué tiene de malo, hermano? Si ese es el propósito, todos queremos eso. ¿Qué tiene de malo que trabajen en un ministerio en la iglesia? ¿Sabe qué tiene de malo? Estadísticamente comprobado, una iglesia de 300 miembros, escúcheme, 300 miembros, tiene un máximo potencial de ministerios de 80. Y eso jalado, así exagerado. Esa es la ingeniera de flores, el arquitecto de bancas. O sea, es 80 puestos de ministerio máximo para una iglesia de 300 miembros. Yo no me inventé esa estadística, está comprobada, es una estadística real. Así que usted póngala conforme a su iglesia. Si tiene 20, pues haga el número, pero 380. Quiere decir que hay 220 personas que no tienen ministerio en la iglesia ni deberían tenerlo. ¿Por qué? Porque el ministerio de ellos debe hacerse quizá de una manera muy diferente por fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Porque la pregunta correcta o difícil es ¿cómo los convertimos en misioneros? La primera reforma liberó a la iglesia incipiente de la renovación del protestantismo, de la reforma. La libera de una iglesia institucional que estaba muerta. Esta iglesia perseguida en el primero, segundo, tercero y cuarto siglo se convierte ahora de manera irónica y terrible en la iglesia perseguidora. Ya no es perseguida por el Imperio Romano, ahora se convierten en perseguidores, y la Santa Inquisición, que no tiene nada de santa, y las barbaridades que usted puede leer de lo que pasa en el tiempo del oscurantismo religioso, la Edad Media, terrible, todo en el nombre de Cristo. Óigame bien, la iglesia, la institución de iglesia. Y viene la reforma, que no es solamente Martín Lutero, son muchos los reformadores que contribuyen a este proceso que toma muchos años, y finalmente inicia este protestantismo del cual usted y yo somos partícipes. Pero hay algo muy importante, hermanos, que arroja el protestantismo, y son tres cosas que deberíamos dar la vida por esas tres cosas. Creo que dos de ellas lo hacemos en la centroamericana sin ningún problema. La tercera nadie objetaría, pero realmente en la praxis no sé cómo se ve. Primera, sola fide, solo por la fe. Amén, hermanos, solo por la fe. No cambie usted jamás esa postura. Suena absurdo decirlo entre pastores, pero hermanos, mire, es increíble cómo empieza a mezclarse un poquito y de manera muy, muy sutil se meten otras cosas. Solo por la fe, y doy la vida por eso. Sola escritura, solo la palabra de Dios, manual de vida. Todo lo demás se somete a ese libro, nada está a la par y mucho menos por encima de. Todo se somete a ese libro sagrado, la palabra de Dios. Nadie pelea. Pero el otro es el más desconocido, el tercero. Fidelium sacerdocium sustinent. Es el real sacerdocio del cristiano. Es una postura clarísima que arroja la reforma, que no conocemos realmente. ¿Cómo se ve eso? ¿Y por qué digo eso? Si yo preguntase a una persona en su iglesia esta tarde, supongamos que esa persona es una hermana que es enfermera, trabaja en el Hospital Nacional de su localidad, y le preguntase a esa hermana cristiana, miembro activa de su iglesia, y le digo, hermana, ¿cuál es su ministerio? De seguro me diría, hermano, yo soy ujier, yo soy diaconisa en la iglesia. Pero creo que sería bien difícil que me dijera, hermano, yo soy enfermera. Ese es mi ministerio. Pasa más de 40 horas, mínimo 40 horas a la semana, en el lugar de mayor influencia en su vida, con aquello en lo cual se preparó, y no se siente avalada esa hermana por su pastor o su iglesia para considerar que eso que está haciendo, como real sacerdocio o sacerdotisa, nación santa, pueblo escogido, esta mujer que pasó de las tinieblas a su luz admirable, todos los días está ella frente a su ministerio. Pero para que sea avalado, para que se vea como ministerio,
tiene que ser entre las cuatro paredes de la iglesia, porque ahí es la espiritualidad. Eso es mentira, hermano. Y me paro y yo lo he hecho, hermanos, yo soy culpable de esto, año tras año. Hermanos, trabajen, trabajen, trabajen. Y siempre estoy pensando beneficien a la iglesia, alivienme la carga a mí. Y eso lo entiendo. Pero dígame bien, si la estadística es correcta, solo hay 80 puestos para 300 miembros. Y no le digo a 120, váyanse, y cuando pase algo, vengan acá y lo celebramos juntos. Así esa persona que ha sido tocada por su vida no sea partícipe de esta iglesia. Creció el reino de Cristo. Gloria a Dios por eso. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted y yo, hermanos, nos volvemos profesionales defensores de reinitos con R pequeña. ¿Y cómo gano yo ahí? Es increíble las preguntas. Un evento, llámese como se llame, y peor si es entre iglesias, aún dentro de la denominación misma. Bueno, y aquí ¿cómo me beneficio yo? O sea, ¿me entiende? O sea, si yo voy a participar aquí, mire, ¿cuál es el dividendo? ¿Sabe qué diría yo? Con todo respeto, no me importa. Gana el reino de Cristo. ¿Sí? Hágale pues. Pero y fíjense, nos convertimos en caciques de reinitos. Si me beneficia a mí, hagámosle. Pero eso del reino con R mayúscula, sí, pero es que me despiden. Tremendo, hermanos. Y yo he estado ahí. Y si muchos hermanos pudieran decir, hermanos, trabajen, ¿sabe qué querían? ¿Pero en qué? Si yo toda la semana estoy haciendo ese trabajo allá afuera y vengo aquí para cargar baterías y me hacen sentir como cucaracha, ¿por qué? Porque no estoy trabajando en 3 puestos en la iglesia. Venga aquí a cargar, venga aquí a descansar, hermano, venga aquí, queremos animarlo. Cuéntenos qué pasó. ¿Cómo sería desde el púlpito anunciar o mostrar fotos o videos de una cosa que se hizo por medio del hermano fulano de tal en un ministerio allá afuera y le damos la misma celebración que lo que hicimos como iglesia el día sábado en nuestro proyecto de iglesia? Eso no va a pasar, ¿no? Sí puede pasar. ¿Por qué? Porque Cristo fue anunciado y Pablo dice, en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han pasado, las circunstancias que estoy viviendo han redundado más bien para la expansión del evangelio. Y estaba en la cárcel cuando escribe eso. ¿Cuánto más en la libertad de su iglesia, en un país donde se permite proclamar el evangelio con toda libertad? Gocémonos, hermanos, que Cristo fue anunciado, que se proclamó la verdad y que ha crecido el reino de Cristo. Yo no quiero, hermanos, miembros que quepan dentro del perfil que yo les he puesto. Yo quiero que sean realmente misioneros, porque eso demanda la nueva reforma que pide la iglesia a gritos. Hay que hacer cambios radicales. ¿Nos queda todavía media hora? ¿Es a las 3:30 o a las 3 que paraba? 3, ¿verdad? Yo tengo aquí mi programa 3. ¿Qué horas dice su programa? ¿Qué dice el programa, hermano Edulfo? Media hora más. Bueno, sigamos, vamos bien. Dice ahí en sus notas en la 3, pregunta difícil, viene, dejando de medir la madurez espiritual en base a cuán ocupados están los hermanos dentro de la iglesia. No mida usted qué tan espiritual es un hermano o hermana, porque mire, este es superintendente comunical, arregla las flores, ordena las bancas y barre el templo. Hija de Dios. Hermano, eso no es cierto. Repito, el activismo en la iglesia no es ninguna garantía de madurez espiritual. ¿Es cierto o no es cierto eso? Claro que sí es cierto. Usted puede estar ocupado hasta la coronilla. Juan Wesley pastoreó 6 años antes de aceptar a Cristo. ¿Cómo le parece? Quizá entre nosotros hay un pastor que todavía no ha aceptado a Cristo. Podría ser. Juan Wesley, 6 años pastoreó, hasta que por fin dijo, yo no he aceptado a Cristo. Imagínense eso, ¿y pastor? Hagamos llamado, de pronto al final, mañana en la noche. ¿Quién quita? Que hay un filisteo entre nosotros con pinta, ¿no? Ahí está, ¿quién sabe? ¿Cuántos habrán en la iglesia, hermano? Imagínense eso. Las estadísticas son abrumadoras. Empecemos por pornografía, uso de pornografía entre pastores.
8 de cada 10. ¿Cómo le parece? No son mis estadísticas. 8 de cada 10. Y esperamos que los demás hermanos no miren pornografía. Miren, hay problemas severos entre pastores. Es complicado esto, hermano. Necesitamos una nueva reforma. Algo que libere al pueblo de Dios, ya no de una opresión de una institución llamada la Iglesia de Roma, que ¿sabe que una iglesia es una ballena muerta? Ahí grandota, pero ahí está muerta, atascada en la arena. Grandota esa iglesia. Y la palabra de Dios encadenada al púlpito. ¿Cómo le parece? Los mataban si tenían usted la Biblia en otro idioma. Era la iglesia de Cristo. De muchas maneras sutiles nos volvemos así, hermano, legalistas, coercivos, terriblemente equivocados. Hermanos, vaya, sirva al Señor, sirva al Señor. Cuéntenos qué pasó el martes en su reunión allá de trabajo. Compartí con fulano de tal, celebremos como iglesia. ¿Por qué? Porque un misionero nuestro, Dios lo usó allá afuera. Y en eso me gozo y me gozaré aún. Sigamos, hermanos, a la realidad número 4. De regreso a la formación espiritual. De regreso a la formación espiritual. Y yo digo esto y suena, repito, como absurdo decir entre pastores, pero hermanos, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Lo repito, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y a veces hemos olvidado lo principal. Asumimos que como son miembros de la iglesia han sido discipulados. Vuelve y juega. Si yo pregunto en su iglesia esta tarde y fuera allá y preguntara, hiciera una encuesta, hermanos, ¿cuántos han sido discipulados en esta iglesia? ¿Cuántos levantarían su mano? Pero es que todos los domingos me escuchan a mí. Semejante manjar. Hermanos, tengo una mala noticia para ustedes como predicadores. Y también es para mí. Esta tarde, ¿sabe cuánto es, según las estadísticas, el mayor porcentaje de retención de uno de ustedes? Para lo que yo digo. 11%. ¡Ah! Imagínense, 11%. El que mejor me escuche hoy. El que está dormido es 100% le entra porque entra por osmosis. Pero todavía no he visto ninguno porque lo despierto. Soy colombiano, tengo técnicas colombianas para despertar gente, pero bueno. 11%. Usted se imagina si el mejor que le escucha a usted el domingo en la mañana le escucha y tiene el mejor 11%. Estamos fregados, hermano. No por eso deje de predicar, por cierto. Tiene que ser más que eso, hermanos. De alguna manera, esa gente tiene que entender cómo se defiende su fe ante un testigo de Jehová. ¿Sabe qué hacemos? Cerramos la puerta porque ni modo, me deja callado. Un mormón, agáchense, hermano, porque pues, ese sabe más de la Biblia que yo. ¿En serio? ¿Por qué no defendemos la fe? ¿Por qué no hay apologética? No sabemos. No han sido discipulados. ¿Cómo desarrollamos miembros para la iglesia de Honduras? Sería la pregunta equivocada. La pregunta difícil es ¿cómo desarrollamos seguidores de Jesús? Y esto suena bonito, suena así, qué bonito, pero ¿cómo se ve esto, hermanos? No hubo espacio ahí para escribir estas cosas y si usted quiere las notas mías después se las puedo dar con mucho gusto porque aquí está un listado que es muy largo y habría mucha tela que cortar aquí. Pero como esto es fundamento y son zapatas para construir el edificio después, tengo que correr un poquito. Por lo menos 7 cosas que vienen como producto, resultado de una formación espiritual. Aquello en lo cual hacíamos antes, hermanos, en las iglesias, que quizás se ha perdido en su iglesia, que hay que recuperar. Primera, el crecimiento personal y espiritual son anticipados y aún exigidos para servir. Aquí no sirve el que tiene más pisto o más plata, pisto dice en Guatemala, ¿quieren pisto? ¿No? Pisto. Ni el que tiene más tiempo en la iglesia, no, aquí sirve el que ha mostrado carácter espiritual. Si no sabe qué pasa, metemos gente en el ministerio que está biche todavía. Está muy verde. ¿Cuántos casos han pasado de famosos, especialmente en la música, que como son músicos de fama y vienen a Cristo? Qué bueno por eso, hermano. No estoy poniendo en tela de juicio eso ni estoy riéndome de eso, pero qué triste cuando inmediatamente, como es músico y cristiano, ahí está el púlpito. Agarramos un gigante sin raíces. Y el que entre más duro y más alto que es, más duro se pega. Yo le puedo decir que es cierto eso. Entre más, yo me pego unos tiestazos cuando me caigo durísimos. Entre más alto, más duro se pega. Si no hay un juego de raíces fuerte y sólido. ¿Quiere servir, hermanos? Hay que prepararse.
No solamente aquí adentro, allá afuera también. Entonces no los mande como misioneros si usted no está seguro de qué van a poder decir, porque mejor quedarse callado. Dice en Guatemala, los de la Alianza Evangélica, que son 50% de cristianos en Guatemala, le digo, cállense la boca, hermanos, eso no es cierto. Comprobado, se hizo un estudio por menos de los hermanos de, ¿cómo se llama esto? Este ministerio que hace, son los gurús de la estadística. CEPAL, equipo CEPAL. Ellos escribieron los libros de estadística. Ellos son los expertos en estadística. CEPAL hizo un estudio, 19% son cristianos en Guatemala. Miren, los querían linchar los de la Alianza Evangélica. Y si yo pudiera decir, hermanos, agradezcan a Dios que es 19%, porque quiere decir que hay 8 todavía filisteos. Pero si somos 5 entre cada 10, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en este país? Es imposible que tengamos tanta iglesia y no haya ninguna diferencia en este pueblo. Mejor que seamos 2 de 10, porque así por lo menos hay 8 que, de razón estamos como estamos. No hemos preparado a la gente, realmente. No saben qué es lo que creen. Segundo, como iglesia existimos para servir. Eso suena como pura slogan político, ¿verdad? Servir y no ser servido. 3, invertiremos nuestros recursos y energías en aquello que contribuye al crecimiento de nuestros miembros y no al crecimiento de nuestra iglesia. Ojo con eso. ¿Sabe qué pasa? Cuando pasa lo uno, automáticamente pasa lo otro. Pero si mi interés es el crecimiento, voy a equivocar, hermanos. Los libros de el crecimiento son una herejía. Hablan de principios de homogeneidad, por ejemplo. O sea, entre más parecidos nos somos, mejor crecemos. ¡Qué barbaridad! La iglesia de Cristo es heterogénea a no dar más. Mire la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Filipo. Hay una mujer multimillonaria, vendedora de púrpura, millonaria, y está una esclava, una endemoniada y un centurión en el medio. Clase alta, clase media, clase baja. Y para todos es el Evangelio de Cristo. Esos libros, hermanos, compren sillas así, asado, tengan proyectores así, luces así, eso es del hombre. Formen ustedes personas en el Señor y habrá el crecimiento verdadero que realmente mide cómo estamos como iglesia. Prefiero 50 miembros bien formados que 5,000 personas que de todas maneras vienen de otras iglesias, para empezar. Colibríes evangélicos, aquí esta me gusta más, aquí me gusta más el canto, así. ¿Eso qué es? El crecimiento evangélico, ¿sabe cuál es? De una iglesia a otra. Por eso no me emociona a mí ninguna iglesia grande, no me emociona, porque seguro, si hago estadísticas y pregunto de esos 10,000 que hay, ¿cuántos de ustedes son nuevos hermanos en la fe alcanzados por esta iglesia? 50. 9,950 vienen de otras iglesias. ¿Cómo es? Saltamontes cristianos. Es cierto. A mí me enferma frases como esta, hermano, hoy sí me sentí como que la veía el Señor. Digo yo, o sea, la semana pasada no sintió eso. Y la verdad me importa un comino lo que usted sintió. ¿Qué sintió el Señor? Ay, hermano. ¿Acaso ustedes, la audiencia en la adoración, qué pensó Dios de su adoración? Imagínense cómo adoró el apóstol Pablo en las peores circunstancias. ¿O usted acaso adoraría a Dios en un cepo, en una cárcel, con la espada reventada con 39 azotes que el 40º lo mataba? Imagínense cómo quedaba con 39. Los romanos eran tan perturbados, tan enfermos, que habían perfeccionado el arte de tortura. Y por eso dice 5 veces azotado con 39 azotes. O sea, ¿qué me importa 39? Es que para ellos, 39, ¿cómo quedó ese diente? Si el 40º lo mataba. Esa es tecnología bárbara, hermano. 39 ya, páralo, ya lo vamos a matar. Uno más y queda, ¿cómo quedaría con 39? Y multiplicado por 5. Y dice, y ese día adoraba a Pablo en la cárcel. ¿Cree usted que sentía ganas de adorar? Ganas de chillar tenía Pablo. ¡Sáquenme de aquí! ¿Acaso yo no me apunté para esto, Señor? Y se adoraron al Señor con la espalda reventada, hermanos. Así que no me diga que sintió como que alabó al Señor, eso es mentiras. Satanás le hizo creer a usted que había adorado a Dios. Es que aquí sí no me arranque, hermano, no me arranque. Que no paro. Esto es lo que falta en nuestras iglesias. Invertamos en nuestra gente, no en crecer. Porque al final, ¿sabe qué? También se cansan de eso. Y van a querer más, y más, y más, y mejor, y mejor. Y mire, yo siento tristeza por los pastores que tienen que hacer un show de circo cada domingo. Qué cansancio, man. Qué feo, qué desgaste. Ahora que nos inventamos para que la gente, ¡ay! Más emoción, más. Horrible. ¿Cómo sería una palabra bien presentada sin tanto show?
¿Se quedarían? No, se quedan los que quieren crecer de verdad. No se disculpe por eso, por no montar un circo en su iglesia cada domingo. Y si lo hace, ¿sabe qué tiene? Un circo. Sigamos. Número 4. Revisitaremos las actividades de nuestra iglesia para ver de qué manera contribuyen a la forma espiritual. ¿Qué, para quién y a qué costo es lo que dirige las decisiones de los líderes? Queremos que los recursos de tiempo, energía, económicos, uso del templo, etcétera, todos contribuyan a formar creyentes cristocéntricos. Hemos sido la sociedad femenil Dorcas por 60 años, nos reunimos todos los jueves. ¿Qué ha pasado? Nada, pero no importa, aquí somos las hermanas Dorcas. Impresionante. Somos el grupo varonil Tomás, no creemos en nada. Muéstrenos, llevamos 80 años reunidos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? Nada, pero somos Tomás. Así, y etcétera, etcétera. Evalúe usted ¿qué queremos lograr? ¿A dónde vamos con eso? ¿Sabe cómo van muchos cristianos? Así, mire. Así van. ¿A dónde va? No sé, pero voy rápido. Increíble culto. Toca este culto porque por 84 años se ha celebrado el culto este día, a esta hora. Está como aquella señora que un día en su casa estaba haciendo para el día de pavo, ¿no? Es de gracias, Estados Unidos, el pavo. Y tenía el pavo ahí y había cortado la punta aquí y la punta aquí. Y ahora la hija, que era la bisnieta de la que empezó esta tradición de familia, grandes pavos el día de Acción de Gracias. Le preguntan, mamá, ¿y por qué le quitas esta punta y esta punta al pavo? No sé. Dice la mamá. ¿Pero cómo así? Es que mi mamá sí lo hacía. Se va con la mamá. Mamá, ¿por qué le corta usted esta punta y esta punta al pavo? No sé. Se va a la mera, a la matrona, a la bisabuela. Abuelita, ¿por qué cuál es el secreto de cortar el pavo esta punta y esta punta? No, es que cuando yo tenía la edad suya, mi horno era muy pequeño y no cabía en la olla esa. Imagínense. Y según ellos, había un secreto maravilloso de que esta punta y entran los jugos. ¿Qué cuento, chino? ¡No le cabía el pavo! Hemos hecho esta actividad por 84 años en esta iglesia y ¡ay! Me quitan la vida si no lo hago. ¿Qué ha salido de eso? Nada en absoluto. Pero lo hacemos. Qué tristeza, hermanos. Qué mal gasto de energía. Hermanos, tengan una familia dinámica, reúnanse, pasen tiempo juntos. Hermanos, el culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, por favor, a las 7 de la tarde. Hermano, sea un buen padre. Mire, por favor, espero mañana a las 4 de la tarde para que vean. Queremos y no fomentamos eso. Vayan y tapen hoyos 3 domingos consecutivos. Y hacen culto haciendo eso. Y la comunidad dice, wow, el evangelio transforma. Es integral. Ministra donde realmente nos importa. Sigamos, hay mucho que decir acá. 5, nos educa como iglesia en las disciplinas espirituales. Hermanos, la oración, ¿qué es ayuno? Pregúntele a un joven hoy, ¿qué es ayuno? Es pasar mucha hambre, hermano. Eso, olvide, hermano. Si me hago Herbalife, por lo menos un batido, hermano, porque pasar hambre, no. Me atrevería a decirle que los nuevos estudiantes de Biblia, seminarios, no tienen ni idea qué es el ayuno. ¿En serio? ¿O no es cierto? Mejor no digo nada. Ayuno, ¿qué es ayuno? ¿Qué es estudio bíblico? Pero suena tan elemental, pero a veces lo más elemental es lo menos elemental en la iglesia. Y el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Hemos olvidado por qué estamos ahí. Es importante esto, compartir nuestra fe y ministerio a otras personas. Muchas veces pensamos que aquellos que asisten a la iglesia empezarán a hacer estas cosas por simple tradición. Pues sí, porque estoy aquí. No es cierto. Hay gente que lleva 30 años en el evangelio, no sabría ni cómo empezar a compartir la fe con alguien. No sabría ni cómo empezar a hacerlo. ¿Culpa de quién es? En gran parte nuestra, hermanos. En gran parte nuestra. No hemos preparado, formado espiritualmente y con razón se portan como chivos y no como ovejas. Puras cabritas. ¿No saben la diferencia?
Número 6, la formación espiritual confirma la verdad de que Dios anhela usarnos en nuestro lugar de influencia. Llámese como se llame ese lugar. Si es trabajo, gloria a Dios por eso vamos a hablar de esto, porque eso es lo que a mí me encanta. El lugar real, la vida real. Donde ese hombre pasa 40, esa mujer pasa 60, 80 horas a la semana. Ahí, ¿cómo hacer ministerio? Y cómo facultarlos para que se sientan enviados por esta iglesia, como ministros del Evangelio, al lugar donde Dios los puso en este momento. Su lugar de mayor influencia. Para que me diga entonces un abogado cristiano, mi ministerio no es que soy ujier ni anciano, mi ministerio es en el buffet de ancianos en el cual trabajo todos los días de la semana. Ese es mi ministerio. Que me diga un maestro de colegio, de escuela, una maestra de escuela, el que sea, un alumno de universidad, mi ministerio es la U. Ahí, la U, ¿cómo le parece? Y quiero saber como pastor, cuénteme qué pasó. ¿Pasó algo? Celebrémoslo ahí arriba, en el púlpito. Hermanos, mire, escuchen lo que pasó. Pero mire, ¿y el joven ese que usted predicó, a qué iglesia va a ir? No pregunte eso. ¿Se predicó la palabra? Sí, gloria a Dios por eso. Celebrémoslo juntos. 7. La formación espiritual afecta todas las áreas de nuestra vida, es integral, no permite que nuestra vida sea dividida en diferentes compartimentos. Yo vengo de la ciudad de Cúcuta, la ciudad de James, aunque soy Barça, perdón hermanos, no dije nada. Soy de Colombia, ganó Colombia ayer contra Brasil, estoy contento por eso hermanos, si no estaría así. Mire hermanos, el punto número 5, estaría deprimido, estoy contento porque ganó Colombia a Brasil. Bueno, sigamos. Realidad número 5. El cambio de planear, y me quedan todavía 12 minutos, vamos a terminar esto. Qué bueno hermanos, qué bueno. El cambio de planear a preparar, pregunta equivocada. ¿Cómo planeamos para el futuro? A mí me llama la atención, hermano, me han invitado muchas veces a predicar en un culto de avivamiento. Y tengo que morderme la lengua, hermanos, de veras. Se me sale el sarcasmo y yo quiero decir, ¿y cómo sabe usted que hay avivamiento? Hermano, tenemos culto de avivamiento. ¿Quién le dijo? ¿Usted cómo sabe? Es que va a haber fiesta. Hermano, yo no veo en ningún momento en la historia, y hay muchos momentos en la historia, en las islas híbridas, en Inglaterra, en Estados Unidos, en África, historias de Brian Edwards escribió Avivamiento de la Historia. ¿Sabe cómo empiezan todos ellos? Con lágrimas, crujir de dientes, hermano. No es poner pino y poner piñata y tener buena música, eso es un avivamiento, ¿no es ese? El avivamiento, ¿sabe cómo empieza la misión centroamericana? Con 2 gringuitas que están en Costa Rica, con sus esposos que son creo que de la petrolera o son de la bananera, no sé cuál, una empresa. Están ahí y están mirando a su alrededor en Costa Rica y dicen, esto está mal, man. Hay que hacer algo. 2 mujeres, no son misioneras, son esposas de empresarios. Y dicen, hay que hacer algo, y empiezan a orar, esas 2 mujeres a orar y a orar y orar y orar. Mandan a Estados Unidos a cartas. Y empieza la misión en Estados Unidos para con Centroamérica. Y la misión centroamericana empieza con 2 mujeres que ni sabemos el nombre de ellas. En avivamiento puro, con lágrimas, reconocen, aquí hay que hacer algo. Y lloremos, no es fiesta, lloremos porque no se aviva lo que está vivo, se aviva lo que está muerto. Hay que tener arrepentimiento para empezar. Entonces no me inviten a predicar un culto de avivamiento porque eso no existe. Existe avivamiento, pero lo da el Señor cuando Él quiere. Amén, hermanos. Eso sí es avivamiento. Y empieza siempre con 1, 2, 3 personas y luego empieza a ser corporal y afecta. Dios quiera que de este tiempo juntos haya un avivamiento real, pero no porque lo planeamos, eso le corresponde a Dios. Cristo mismo no osa saber los tiempos, dice, no me corresponde a mí, Él es Dios, hermano. Saber los tiempos ni las sazones, le corresponde eso a mi Padre Celestial. ¿Qué le hace a usted creer que usted tiene un puesto más cercano a Dios Padre que el Hijo? Para decirle, Señor, el plan de hoy es, vamos a avivar a esta gente. Oye, aquí está mi agenda, por favor, bendícela, ya la planeé, así que por favor, póngale sello. ¿Desde cuándo se murió el Señor o se bajó del trono para ponernos usted en el trono y decir, este es el plan suyo, bendícelo? ¿Eso qué es, hermanos? Yo me preparo. ¿Cómo se preparó Abraham? Él no planeó nada. ¿Qué puede planear? Si dice, vete, mire el mandato tan específico, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Qué haría usted?
Hablemos de mostraré. O sea, específicos, sueldo, prestaciones, o sea, ¿cómo es el comité de recepción? ¿Va a haber carro o no va a haber carro? Viáticos, ¿va a haber viáticos? Sí. Yo te mostraré, o sea, ¿qué hay? ¿Y qué hace ese hombre? Bueno, no me queda otra, compremos camellos, supongo que camellos nos sirven para algo porque vamos por el desierto. ¿Qué más compramos? Compramos Gatorade, mucho Gatorade porque el calor, o sea, ¿cómo se preparó? A ver, no planeó nada, mano. ¿Qué puede planear él? ¿O acaso usted cree que Pablo planeó, estoy que me muero por ir a vosotros que estáis en Roma, me muero? Y él pensó, evangelista, como había hecho en Éfeso y en Corinto, nunca pensó yo como prisionero. Ahora, sí le informaron a tiempo antes, ¿no? Cuando está ahí despidiéndose a los hermanos en Efesios y le dice, hermano, mire, lo que espera ya es cosa seria. Dígame algo que ya no sabía, ¿cuál es el problema? Ya sabía a lo que se iba el apóstol Pablo, pero él no preparó nada, él no planeó nada, él se preparó. ¿Cómo se preparan sus hermanos en la iglesia para lo que viene? ¿Y qué viene? Lea Apocalipsis. Esto se va a poner peor, hermanos. Se va a poner más feo todavía de lo que está. ¿Cómo está preparada su iglesia cuando venga el primer musulmán acá? Y quiera compartir una fe que tiene mucho sentido, fíjese, muchos. Yo hablé con el mero tatascán de los musulmanes en Guatemala. Me metí a esa mezquita, hermano, mire, y por primera vez en mi vida entendí lo que es la fe, pero así, mire, bien, de verdad. Cuando me dice él, explíqueme un Dios en 3 personas, Alá, uno solo, y está bien trompudo, dice, está bien bravo, hermano. Pues ni modo, con lo malo que somos tiene sentido, es uno solo y está bravo, tiene sentido. Ahora, no, yo creo que es un Dios Padre, y Dios Hijo, Dios Espíritu, y los 3 uno son, pero no son lo mismo, y sí. Tiene mucho sentido. Me miraba así el hombre. Y le dije yo, gracias. Porque nunca como hoy he experimentado el regalo de la fe. No tiene sentido. Pero lo creo. Y es la verdad. Gracias. Ya que se quedó, y me mandó a volar la fe. No tiene sentido, hermanos. Es un regalo de Dios. ¿Cómo planeamos entonces? Confiamos en ese Dios. Nos preparamos, pero no planee lo que solo Él puede hacer. Hasta no tener X cantidad, si no tenemos esto alineado, si no hay presupuesto, es increíble. Mire, yo con Bruce del Monte tuve una cruzada, me quedan 5 minutos todavía, qué bueno. Bruce del Monte una cruzada, y no digo lugar ni nada, pero primera pregunta que me hicieron por 10 años los hermanos, mi trabajo era coordinar cruzadas. Primera pregunta, ¿cuál es? Adivinen, ¿cuál es? Dígamela. Si va a ayudar el equipo. ¿Cuánto y cuánto cuesta? Y a mí me encantaba frustrarlos, hermanos, me encanta eso. Después les digo. Y era fascinante. No, pero no se puede, mire, hermano, no. Si vamos a hacer la cruzada porque hay o no hay pisto, mejor no la hagamos. Porque yo no quiero una obra que pueda medirse en función de lo que el hombre preparó. Yo quiero una obra y una iglesia donde solo podemos decir gloria a Dios. Porque esto ni loco lo hubiéramos preparado, pero planeado de antemano. ¡Wow! Esto es maravilloso. Yo no quiero servir en una iglesia que ha sido... Mire, el hombre se ha encargado de construir las mejores iglesias que hombre alguno podría construir. Si no cree, vaya a Guatemala y mire las iglesias que están allá. Yo quiero servir en una iglesia que solo Dios puede construir y en la cual Él me invita a servir. Deje de planear tanto, hermano. Ahora, sí, hay lugar para eso, claro que sí. ¿Qué rey se va a la guerra y no cuenta a sus soldados? Eso es cierto. Pero también me dice de otro lado, Jonatán se enfrentó con su padre de armas a pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar contra 30,000 hombres, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, contra 600, no, contra 2, y uno de ellos un niñito. ¿Y qué pasó ese día? Dice, así le libró Jehová a Israel aquel día. Porque un muchacho dejó de contar. De alguna manera él creyó en Dios, el Dios de Abraham,
nos sacará de esto. No sabía cómo medir. ¿Y qué dice Sadrach, Mesach y Abednego? Dice, sepa usted, señor Nabucodonosor, que no vamos a doblar rodilla, porque Dios nos puede librar. Y si no lo hace, oiga bien, todavía no vamos a doblar rodilla, porque Dios es Dios. Mi tarea es prepararme para lo que quiere hacer. Y es nuestra planeación, nuestra mente finita, nuestra falta de fe que nos entorpece de una manera exagerada y triste. Pregunta difícil, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Y aquí vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El tiempo ya se acabó para el siguiente, vamos a mirar esta noche y continuamos con el tema. Vengan esta noche por favor a las 7 y continuaremos con la sexta y la segunda sesión que nos corresponde para el día de hoy. Y es, entonces el cambio de planear a preparar, pregunta equivocada, pregunta difícil. Visión, misión, ¿qué es eso? Vamos a mirar eso más adelante. ¿Cómo se ve la preparación? ¿De qué manera nos preparamos para lo que Dios quiere hacer entre nosotros? Creo que esta iglesia centroamericana de Honduras, por lo que he escuchado por ahí, y no conozco mucho, hermano, así que no se sientan ofendidos porque no conozco ningún caso en particular, pero creo que están en un punto, en una disyuntiva. Y estamos en un punto de tomar una decisión hacia dónde vamos, hacia acá o hacia allá. No podemos vivir el pasado es sabroso, es maravilloso, pero en un punto tengo que decir, bueno, ¿y ahora qué? En función de los cambios que Dios ha permitido en el mundo, no que a mí me gusten, a mí no me gustan los cambios, a mí me encantaría vivir exactamente como la que era mi niñez y mi abuelo y mi papá y así la quiero yo. Ese no es el mundo en que estamos. Y no me refiero a cambiar la palabra ni una jota, óigame bien, ni una jota, pero sí a ser relevante para hacer preguntas que llamo yo preguntas hermosas, no porque son bonitas, sino porque son verdaderas, son genuinas, de la gente a la cual yo quiero alcanzar. ¿Dónde le rasca? ¿Dónde le pica? ¿Dónde está su dolor? El mundo posmoderno, a diferencia del mundo moderno, es un mundo inmensamente espiritual, no institucional. Tienen grandes desventajas, sí. No tienen ningún compromiso a largo plazo, para ellos largo plazo es un mes. Pero sí tienen mucha hambre de cosas espirituales. No le demos a ellos institución, demos a ellos una relación vital, real, con Cristo que empieza con nosotros, líderes, pastores, y que permea a los demás que están bajo nuestro cuidado. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros, que aún siendo como somos, con nuestras fallas, Señor, con nuestra miopía espiritual muchas veces, aún así, Señor, tú nos usas de manera increíble. No lo entiendo, Señor, pero te agradezco. Señor, una vez más te pido que por favor quites del corazón y de la mente de mis hermanos y hermanas aquí presentes cualquier cosa que no está pegada a tu palabra. Mi boca, Señor, es falible y me equivoco. Pero confirma, Santo Espíritu de Dios, aquellas cosas que tú quieres hacer en medio de esta denominación maravillosa centroamericana que ya con tanto historial, con tanto legado, tiene tanto que aportar al pueblo hondureño, que pide a gritos, aún sin saberlo, cómo se ve un cristiano genuino y de qué manera eso impacta mi vida. Úsanos en los tiempos que vienen a continuación y para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.